Buenas noches, querida Iglesia Evangélica de Lleida. Soy el pastor Ramsés y es para mí un privilegio y un gozo compartir una porción de la palabra del Señor con la amada Iglesia. Sabemos que cada vez que abrimos las Escrituras, Dios nos habla, nos guía y fortalece nuestra fe. Que en este momento nuestros corazones estén atentos y sensibles, porque el Espíritu Santo quiere ministrar a cada uno de nosotros. Oremos para que esta palabra, su santa palabra, sea bendición y edificación para el cuerpo, ánimo para nuestras vidas. Y este mensaje, el Dios que no duerme. En Salmos 121, del 1 al 4, y dice la palabra del Señor: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda o mi socorro? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme, ni se adormece el que cuida de Israel, hermanos. Este Salmos 121, hermanos, querido pueblo, es parte de los llamados cánticos, ¿no es verdad?, de ascenso. Cánticos que los peregrinos judíos entonaban mientras subían hacia Jerusalén, la ciudad del gran rey. La geografía de Israel nos ayuda a entender el texto. Jerusalén está sobre las montañas y el viajero necesita atravesar estos valles, estas montañas inseguros. Arqueólogos, por ejemplo, han encontrado restos de antiguos caminos de peregrinación, qué interesante, hacia el templo, con lugares de descanso donde los viajeros oraban. Sí, imaginemos miles de personas subiendo, cantando y recordando que su ayuda no venía de los montes, sino de Jehová, el Creador. Y una curiosidad, las tablillas antiguas, o sea, los antiguos vecinos, ¿no? Las culturas vecinas de la época, de la época antigua, se mencionan, interesante que se mencionan dioses que se dormían y necesitaban ser despertados, ¿sí? Necesitaban ser despertados, pero con rituales. Pero el Dios de Israel, dice la palabra, se presenta aquí como alguien que no duerme. Y en primer lugar, o en primer punto, quería con la amada iglesia, la mirada elevada. Y dice sí, alzaré o levanto a las montañas mis ojos. O ¿de dónde vendrá el socorro o mi socorro? Qué interesante, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, qué palabra poderosa. Y aquí el salmista mira para los montes, muy interesante, pero entiende que su ayuda no está en las alturas, no está en las alturas naturales, pero en el Dios creador. Y es muy interesante porque cuando ves la palabra en hebreo ezer, que significa socorro, es una ayuda fuerte y no pasajera. Y eso es muy interesante porque ¿cuántas veces levantamos los ojos buscando, hermanos, ayuda en recursos humanos o en lo material? ¿Estamos realmente levantando los ojos hacia el Señor? Yo les pregunto, ¿será que estamos levantando estos ojos hacia el Señor? No son los montes los que sostienen al hombre, sino el Dios que los crió. Las montañas o los montes. En Salmos 87:1 es muy interesante porque podemos ver que los cimientos de la ciudad de Dios están en el santo monte. ¿Sí sabes qué significa esto? Que
los cimientos están en el santo monte y no en las cosas naturales. O sea, que la ayuda no viene de los montes, viene del Señor, creador de los cielos y la tierra. Y es más, en el Salmo 123:1 va a decir que hacia ti levanto la mirada, hacia ti cuyo trono está en el cielo. Está diciendo que tú que reinas y gobiernas los cielos y en la tierra. Reconocemos o reconoce el salmista la soberanía de Dios. Y es muy interesante que reconoce delante de todo esto que nos rodea. En el segundo punto quería compartir que es un Dios que no duerme. Versículo 3 y 4. Y en el versículo 3, Él va a decir su palabra que ¿de dónde ha de venir la ayuda? Y dice en el versículo 3, no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme, versículo 4, ni se adormece el que cuida de Israel, hermanos. Jamás duerme, es un Dios que no duerme. Dios no permitirá que tu pie, según las Escrituras, resbales. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni adormece el que cuida de Israel. ¡Qué mensaje, hermanos! En la cultura antigua, los soldados de la guardia podían dormirse y poner en riesgo la ciudad. Pero Dios es un centinela perfecto que jamás cierra los ojos. Y esto es muy interesante porque la palabra que dice de guardar, la palabra que es shamar, que significa vigilar en hebraico, es proteger, sí, proteger, hermanos, con celo. En la arqueología bíblica, mira qué interesante, se hallaron inscripciones en las puertas de ciudades que decían, los dioses no guardan. Pero esos dioses, hermanos, eran ídolos de piedra. El salmista declara que nuestro Dios no descansa, no parpadea, no se distrae, hermanos. Y esto es muy interesante. No es tranquilizador saber que mientras dormimos, Dios sigue despierto cuidando de nuestras familias, nuestras luchas, nuestras lágrimas. Sí, Él ve nuestras lágrimas en nuestro interior, hermanos. Porque aunque estemos durmiendo, nuestras familias durmiendo, Él continúa cuidando según el versículo 3 y 4. Y la tercera idea o el tercer punto que quería traer en esta noche es muy interesante porque el socorro del Dios vivo para hoy. ¿Cuál es este socorro? En este salmo no es solamente, según dice las Escrituras, para los peregrinos que subían caminando para Jerusalén, pero es para nosotros que caminamos por las calles de Lleida, ¿por qué no? También por las calles, por los valles de la vida, de nuestra inseguridad, con nuestras ansiedades, nuestras manías. Sí, hermanos. En el Nuevo Testamento, Pedro dice algo muy interesante en 1 Pedro capítulo 5, 7, y es muy interesante porque dice, echando o depositad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5, 7. O sea, que necesitamos lanzar todas nuestras ansiedades, hermanos. Todas nuestras ansiedades. Y esto es interesante porque cuando dice todas, no son algunas. ¿Cuál es el problema mayor en esta noche? Acuérdate que su palabra nos dice en esta noche que no duerme y que no es un centinela que tiene sueño. ¿Qué cargas hemos traído hoy para aquí, para la iglesia, en Lleida esta noche?
¿Estamos confiando en un Dios que nunca duerme o seguimos viviendo como si estuviéramos solos en el camino? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Será que estamos solos en el camino, nos preocupando con nuestras cosas o depositando nuestra confianza en Él? Y es muy interesante porque aquí el salmista, mira qué interesante, la fe, sí, la fe no elimina las montañas. La palabra habla así de las montañas, pero recuerda que Dios está por encima de ellas. Y esto es muy interesante, porque, amados, el salmista levanta sus ojos, su mirada para los montes, pero más allá de los montes está el Dios eterno. Sí, mucho más allá de los montes, que nuestra mirada es limitada, pero Él dice que está encima de los montes, el salmista. Y es una curiosidad muy interesante, es que la antigua ciudad que se llamaba, si no me acuerdo, Ugarit, era una ciudad, para localizarnos sería como en Siria, más o menos, y entre la Mesopotamia, egipcio y mediterráneo, sí. Y es muy interesante porque fue una importante ciudad, un importante centro cultural también, comercial. Aproximadamente unos 1300, aproximadamente, antes de Cristo, sí. Fue antes de Cristo. A.C. Se encontró un mito donde los dioses tomaban siesta, se echaban la siesta. Y eso es muy típico en la cultura en España, ¿no? Echarse la siesta. Y la gente necesitaba gritar para despertarlos. ¡Qué contraste con el Dios de la Biblia! El salmista proclama: Jehová no duerme ni se adormece. ¡Qué contraste con este mito de esta ciudad, que en aquella época tenían que gritar para levantar, para despertar a los dioses! Pero nuestro Dios no, hermanos, no se adormece. Él está encima de todas las nubes, a la derecha de nuestro Padre, sentado en su trono, gobernando perfectamente como el mayor gobernador, el Rey de los Reyes. Y nosotros esperamos por su vuelta. O sea, quien gobierna todo, quien sostiene todas las iglesias, todo en la palma de sus manos. El Creador, el que hizo todo por su palabra. Ahora, hermanos, la pregunta podría ser para esta noche: ¿a dónde levantamos los ojos cuando llegan las crisis, por ejemplo? Nuestros problemas, porque frecuentemente llegan, ¿no es verdad? Quería una vez me encontrar con alguien en la vida, dice: oye, estoy estupendo, no tengo ni un problema. Yo creo que hasta ahora en todo mi caminar, mi camino, hasta ahora nunca encontré a nadie. Y yo tengo, seguramente que no encontraré a nadie que diga: no tengo ningún problema. Ninguno. Porque hasta Cristo, Jesús, Él como Rey de Reyes, que se hizo un bebé, también pasó por muchos problemas. Pero nos dice: tengan buen ánimo, porque yo vencí el mundo. Y esto no nos dice estos dioses que duermen. ¿Qué montes falsos buscamos en vez de mirar para el Creador? Cuando miramos los montes, ¿qué montes son esos falsos? ¿Confiamos realmente en el Dios que nunca duerme o en dioses que se echan la siesta? Para encerrar este mensaje, yo quería decir para la Madre Iglesia: tu socorro, mi socorro, no viene de las montañas, no, sino del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese sí viene nuestro socorro. Y como dije en el principio, la palabra
en este salmo de ayuda y también de socorro, esta palabra nos enseña que es un socorro que no es pasajero, es un socorro eterno, porque Él está antes del tiempo existir. Él es atemporal. Hermanos, les invito en esta noche a que descansemos en el Señor, pero que también elevemos nuestros ojos encima de los problemas que podremos simbolizar esas montañas, como los peregrinos iban a Jerusalén caminando. Que nosotros vayamos caminando en fe a la Jerusalén celestial, porque cuando tenemos esa mirada en el cielo, entonces sí, estaremos como estos peregrinos, como aquí en esta tierra pasajera, peregrinos caminando y cantando y diciendo, sí, nos rodean problemas, situaciones difíciles, crisis. Las montañas están aquí, pero nuestro camino, nuestra mirada, nuestro foco está en la cruz, está en Cristo, que un día resucitó y ascendió a su gloria, por amor a mí, por amor a ti, por amor a todos nosotros, siendo quienes somos. Amados, pueblo del Señor, Iglesia Evangélica Bautista de Lleida, este siervo comparte este mensaje del buen pastor, que es Cristo. Que en esta semana estemos mirando como el salmista y entendiendo que nuestra mirada está encima de los montes para la gloria del Señor. Dios les bendiga a cada uno de vosotros y en breve estaremos juntos compartiendo, nos abrazando, nos relacionando juntos, compartiendo esta palabra y cuidando de las ovejas de Cristo. Así el Señor me llamó. Que Dios les bendiga, pueblo amado del Señor.